Yo creo que eso fue lo que hizo que me atrajera el auto, la historia que tiene detrás y todos los logros, victorias, los rallies y demás cosas que yo creo que sí fue lo que me llamó en su principio a querer continuar teniendo el auto, ¿no? Yo creo que como lo platiqué, el auto a fin de cuentas ha pasado como de herencia o de mano en mano. Eh, entonces yo creo que eso fue lo que me hizo querer aceptarlo, ¿no? A fin de cuentas pues no es un auto sencillo. Es como una persona, ¿no? Al fin de cuentas no es alguien sencillo, es alguien muy complicado muchas de las veces, muy caprichoso, tiene sus ondas, cuando no quiere salir el vato del plano no arranca. Pero es a fin de cuentas una convivencia yo creo que armónica. Es una cosa que hemos creado, una relación que hemos hecho los dos, un vínculo que hemos hecho los dos, porque a fin de cuentas pues somos compañeros de vida, nos hemos visto toda la vida. ¿Qué autos tengo? Bueno, es un Mustang Cobra R, es 2000, 2001, no recuerdo bien. Y también salió por ahí un Datsun A10, que es 83-84, el cual pues está pintado o inspirado en los aviones kamikaze de los japoneses, en los aviones llamados aviones cero. Entonces, pues bueno, como digo, yo creo que en primer entender que no hay ningún auto, pues yo creo que por encima, ¿no? A fin de cuentas creo que cada auto guarda su valor sentimental y muy especial. Quizá lo veo más que el monetario, ¿no? Obviamente este auto pues sí es lujoso como menciono. Es un lujo el tenerlo, es un capricho obviamente. Pero no creo que exista un auto por encima de los demás, ¿saben? Creo que todos tienen un propósito diferente. Es como menciono, ¿no? Por ejemplo, este auto no es confiable. Es una cosa que tiene muy importante, no es confiable. A diferencia, por ejemplo, del Mustang. El Mustang lo puedes sacar, lo arrancas y sabes que va a arrancar. Y sabes que te va a llevar y traer de cualquier lugar, al igual que el Datsun. Por ejemplo, el Mustang es más gastalón de gasolina. Es obviamente para llegar rápido a cualquier lugar, para llegar igual pues, a ofrecerla. Y el Datsun yo creo que es más ahorrador. Es más para un coche de uso diario. Que a fin de cuentas, pues un coche de uso diario tiene que ser confiable y en la medida de lo posible confortable. Tengo una banda también, una banda de rock pop. Ahí nos pueden escuchar, nos llamamos Note, nos pueden ir a buscar en Spotify y demás. Entonces, pues bueno, obviamente también parte de toda esta situación, por ejemplo, hace poquito estrenamos un video en el cual salió el auto. Y lo mismo, ¿no? Por ejemplo, es como para ciertos eventos especiales, ¿no? Es como digo, el auto obviamente tiene un muy buen look. Entonces, se prepara para ese tipo de momentos, ¿no? Y en esos momentos obviamente pues funciona lo mejor posible. Ese coche tiene 30 años con nosotros, yo creo. Yo molestaba a mi papá que quería una moto y una moto y una moto. Y le dije, bueno, si no es una moto, que sea un coche convertible. Entonces apareció ese coche que, como comenta Daniel, siempre ha dado lata. Cuando lo compramos, no podías dar una vuelta ni alrededor de la manzana con él. Y pues 30 años con él, yo creo que de esos 30 años, 15 años fue un coche de uso diario. Y si ven todos los coches en el video, se darán cuenta que todos los coches tienen algo raro, ¿no? Los coches originales no son lo mío, los coches originales están en la agencia. Los coches son algo de ti, algo que, como el arte, algo que plasmas y son para usarse. Un coche que no se madrea, un coche que no se usa, desde mi punto de vista muy específico, pues no deberías de tenerlo. Los coches son eso, para usarse.
Y si quieres coches originales, coches perfectos, pues vete a comprar uno nuevo a la agencia. Yo creo que es lo mejor que puedes hacer. Bueno, Alpine empezó siendo una marca de carreras francesa, la cual adquirió Renault a finales de los 50 más o menos. Entonces, pues llegaron aquí al país de la mano de Dina, de esa marca que hace camiones, ¿no? Dina. Por eso el nombre es Dina Alpine, porque es la fusión del nombre Alpine y la Dina. Entonces fue un acuerdo al que se llegó y se empezaron a producir aquí en el país. Empezó su producción en Ciudad Sagún, y de ahí también se estuvieron produciendo en Vallejo. Había una planta en Vallejo. Entonces se produjeron 3 modelos, la versión A110, la versión Berlinet y este que es el GT4, el A110 GT4. Dentro de las experiencias buenas, bastantes. Yo creo que a fin de cuentas es como digo, no es como tener una relación de pareja, una relación de amistad. A fin de cuentas te vas a pelear y vas a tener buenos momentos, ¿no? Yo creo que con la persona, en este caso con el auto. Un muy buen recuerdo que yo tengo de él fue una vez que yo me fui a Santa Fe en el auto, me fui con mi novia. Y soy una persona que habitualmente aprecia demasiado los detalles dentro de las escenas. Entonces creo que el hecho de conducirlo fue lo que más me gustó. Saben, el viaje más que el destino. A fin de cuentas, yo siento que siempre había pensado que el camino hacia Santa Fe es panorámico, es bastante panorámico, bastante bonito. Entonces yo creo que ese es un muy buen recuerdo que tengo del auto. Bajando de tarde en Lomas Verdes, yo creo que es un muy buen recuerdo que tengo. Y de las malas experiencias, como digo, ¿no? Demasiadas, igual que buenas. Entonces yo creo que dentro de las malas, la que peor recuerdo, la que recuerdo quizá con más tirria, yo creo que es un conjunto, ¿saben? Son todas las veces que uno llega con la intención de sacar el auto, con la intención de, pues ¿saben qué onda? Voy a ir a tal lado, voy a ir a una fiesta, vaya, quiero llegar a un lugar con el auto para presumirlo, para verme bien, lo demás, ¿no? Obviamente ocupar la apariencia del auto. Entonces yo creo que lo más molesto dentro de toda esta situación o de las malas experiencias es el llegar y que el auto tenga alguna falla que desconocías por completo. Porque así es este carnal, es demasiado caprichoso el vato. Y un día puedo llegar y simplemente no arrancar y nunca descubrir por qué. Y al siguiente día arranca normal. La verdad es como menciono, ¿no? Yo creo que lo comparo mucho con una relación. Se me hace muy similar, ¿no? Obviamente es como cuando uno se pelea con la pareja, con la novia, no sé. Y uno dice, no, pues ¿saben qué? Ya la voy a terminar, voy a conseguir otra persona. Pero a uno se le baja el coraje y dice, nah, ¿para qué? Entonces yo creo que es lo mismo. O sea, sí, obviamente lo he pensado, obviamente sí he dicho, no, lo voy a ir a cambiar, lo voy a ir a tirar el pinche fierro viejo. Pero yo ya el siguiente día me tranquilizo, agarro aire y digo, nah. Creo que así como el auto también me ha tirado obviamente mis paros y mis buenas experiencias, pues creo que tiene que ser recíproco. Pues mira, yo creo que tal cual no catalogaría como que a mi novia le guste el automovilismo, sino yo pienso que más bien obviamente le gusta apoyarme, ¿no? En las cosas que hago. Entonces, es bueno tener un apoyo evidentemente porque como digo, el auto no es un auto... No es un auto, en primera, de confort. Es un auto lujoso, sí, pero no es un auto de confort. Creo que es lo principal a entender del coche, ¿no? Entonces, es bueno porque obviamente me quita un estrés encima. O sea, obviamente es estresante el hecho de ir con alguien en el auto y que le pase algo. Es como de, pues uno queda mal, ¿sabes? O sea, es como de, pues ni modo que pues, hay que bajarnos a empujar, hay que bajarnos a ver qué pasó. O sea, hay que bajarse, hay que salirse de un plan. Entonces, el hecho de que mi pareja me apoye mucho, yo creo que en todas las decisiones, pero principalmente en el auto, es una cosa que es maravillosísima. O sea, sé que puedo ir con total, no tranquilidad quizás, pero sí sé que si pasa algo, ella va a estar ahí para darme un apoyo, para ayudarme a empujarlo, para orillarlo, para demás, más que para enojarse. Entonces creo que esa es la ventaja que tengo. Yo creo que el amor de los autos es de toda la vida, ¿no? Son como que mi papá es mecánico, todo el tiempo vi los coches, pero al final de la historia el amor de los autos es lo que te dejan manejarlos, sentirlos, como cualquier hobby, ¿no? Danis conoce los coches desde que era bebé. No es su pasión como para las carreras, a mí me gustan las carreras, correr autos, he corrido autos. Su pasión de él es la música. Y como cualquier hobby que tienes, quieres trascender. Y la forma mía de trascender a mi familia es dejándole el coche.
Y yo creo que básicamente es eso, ¿no? Le dejas algo de ti para que esté con él toda la vida. Yo creo que algo que quisiera decir es un coche que valoro totalmente, es un coche muy significativo para mí. Y creo que por encima del valor monetario, el valor sentimental que carga el coche consigo es una cosa, yo creo que lo vuelve invaluable. O sea, si ya de por sí el auto es un auto raro, es un auto exclusivo, yo creo que el hecho del valor sentimental para mí lo vuelve invaluable. Que es una cosa también importante, ¿no? Es lo que yo creo que me hace avanzar con él y no dejarlo tirado, ¿no? Como ya mencionaba, o sea, no abandonarlo, no dejarlo tirado. Que a pesar de que es un auto problemático, a pesar de que es un auto que se ha intentado... ¿Saben? Muchas de las veces pareciera que el mismo coche ya no tiene la fuerza suficiente, las ganas de vivir. Pero yo creo que eso es lo que me hace como intentar yo mismo transmitirle esas ganas, ¿no? De que el auto funcione, de que esté bien, ese valor que yo le tengo a él. A fin de cuentas es un coche muy importante. Y eso básicamente. Soy Daniel Candia y conduzco un Dinalping GT4 1969.